En este video voy a explicar qué es el logaritmo. Voy a explicarlo a partir de la aritmética y con un poco de álgebra. Cuando hablamos de aritmética, tomamos en cuenta que existen elementos, que son los números, y operaciones, que son relaciones que hay entre los números. Son las cosas que les podemos hacer a los números. Yo puedo relacionar, por ejemplo, los elementos 2 y 6 por medio de una operación, que es la multiplicación por 3. Las operaciones también tienen sus inversos. El inverso de multiplicar por 3 es dividir entre 3. Si 6 es el resultado y 2 es el número al que se le aplica la operación inversa de 2 por 3 igual a 6, es 6 entre 3 igual a 2. Y así como podemos relacionar los números, también podemos relacionar variables. Las variables son cantidades que podemos medir, tienen una magnitud, es decir, les podemos asociar un número, pero pueden cambiar su valor, varían. La masa de una piedra y la fuerza que necesitamos para levantar esa piedra son dos variables que están relacionadas. La masa es la variable independiente y la fuerza que necesitamos para levantar esa masa depende de la masa, por lo tanto es la variable dependiente. Una piedra pequeña necesita cierta fuerza para ser levantada, pero una piedra que tiene más masa necesita más fuerza. Entonces podemos relacionar las variables masa y fuerza para levantarla con una ecuación. La masa por la gravedad, que en la Tierra se toma como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es igual a la fuerza. Podemos tomar como constante 9.8 ya que en la Tierra y a nivel del mar este es el valor. Pero si estuviéramos en la Luna o en algún otro lugar, tendríamos que tomar otro número. La relación entre las variables se puede graficar. Cada operación tiene una gráfica distinta. De un solo golpe de vista podemos ver cómo se relacionan dos variables. Vamos a graficar las variables de nuestro ejemplo, la masa y la fuerza para levantarla. La masa es la variable independiente, así que la ponemos en el eje X. La fuerza depende de la masa, entonces la ponemos en el eje Y. Para levantar una masa de 1 kilo, la fuerza necesaria es 1 kilo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para levantar 2 kilos, entonces la fuerza es de 2 kilos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si queremos levantar 3 kilos, hay que multiplicar 3 por 9.8, etc. Si relacionamos la masa con la fuerza, obtenemos esta gráfica, que es una línea. Entonces, la relación entre la masa y la fuerza necesaria para levantarla es lineal. Un cambio constante en las unidades de la masa implica un cambio constante en las unidades de la fuerza. Vamos a ver qué pasa con otras variables. Las nuevas variables son la frecuencia y la altura. La frecuencia es la variable independiente, ya que la altura que percibimos depende de la frecuencia. La altura es la variable dependiente. Voy a medir la altura por octavas, es decir, la unidad va a ser una octava. Voy a empezar a medir a partir de la 1. Entre todas las octavas tenemos la misma distancia. Ahora, si relaciono la frecuencia y la octava correspondiente, obtengo estos valores, como habíamos visto al principio del curso. En la gráfica me doy cuenta que ya no tengo una línea, sino que tengo esta figura, que es la gráfica del logaritmo. Entonces, la relación que hay entre la frecuencia y la altura es una relación logarítmica. Para subir de la 2 a la 3 necesito un paso de frecuencia de tamaño 110 Hz, pero para cambiar a otra octava necesito un paso de frecuencia más grande si la octava es más aguda, o un paso de frecuencia más pequeño si la octava es más grave. Los pasos que tenemos que dar, o sea, los intervalos de frecuencia que permiten que nosotros percibamos una octava de diferencia, son de diferente tamaño. Pero no hay un desorden, sino que los pasos diferentes en la frecuencia tienen un patrón, y este patrón está dado por el logaritmo. Ahora podemos ver con un poco más de detalle el logaritmo. Para explicarlo necesito partir de la operación potencia, ya que el logaritmo es la operación inversa de la potencia. Cuando hablamos de potencias, hablamos de un número que se multiplica por sí mismo cierto número de veces. El número que se multiplica se llama base. El número de veces por el que se multiplica se llama exponente o potencia. Y el resultado de esta multiplicación lo ponemos del otro lado del signo igual. Por ejemplo, si yo escribo 3 al cuadrado, o sea 3 por 3, obtengo 9 de resultado. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16.
Entonces, el logaritmo es la operación inversa de la potencia. El resultado de la potencia ahora se vuelve el número al que se le aplica la operación y el exponente es el resultado nuevo. Si 3 al cuadrado es 9, entonces logaritmo base 3 de 9 es 2. Si 2 a la cuarta es 16, entonces el logaritmo base 2 de 16 es 4. Estas dos expresiones, tanto a la n es igual a b como logaritmo base a de b es igual a n, son equivalentes. Hay que tener muy en cuenta la base y la potencia para encontrar los logaritmos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 a la 6. 8? Eso es 64. ¿Y 4 al cubo? 4 por 4, que es 16, por 4, 64. Al obtener el logaritmo de 64, el resultado cambia según la base. El logaritmo base 2 de 64 es 8, 6. pero el logaritmo base 4 de 64 es 3. Nuestra percepción de la frecuencia, es decir, la altura, tiene una relación logarítmica con la frecuencia. La 0 tiene 27.5 Hz, por lo que la 1, que es el doble de la 0, tiene 55 Hz. La 2 es el doble de la 1, o sea, 2 veces el doble de la 0. La 3 es el doble del doble del doble de la 0. Si subimos cierto número de octavas, hay que multiplicar la frecuencia inicial por 2 ese mismo número de veces. Y entonces, a partir de la frecuencia, podemos encontrar esa n con el logaritmo.